Vamos a ver este problema de tiro horizontal. Una pelota se patea horizontalmente desde el techo de una casa con una velocidad inicial en el eje X de 3.4 metros por segundo y tarda 2 segundos en caer. Lo primero que tenemos que hacer es obtener los datos. Tenemos la velocidad inicial en el eje X de 3.4 metros por segundo. Y tenemos el tiempo, 2 segundos en caer. Entonces siempre vamos a tener 6 datos en el eje X y 6 datos en el eje Y. Las posiciones inicial y final. Y las velocidades inicial y final. Recordemos que en el eje X se comporta como si fuera movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, la velocidad no cambia. Entonces, si la velocidad empezó con 3.4 metros por segundo, va a terminar con 3.4 metros por segundo. En el eje Y se comporta como si fuera movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es decir, existe una aceleración. Y si hay una aceleración, hay un cambio de velocidad. En este caso, la velocidad inicial siempre va a ser de 0 y va a ir aumentando, por lo tanto, la velocidad final no la sabemos. En cuanto a las posiciones, vamos a ver la posición inicial. Acuérdense que primero va X y luego va Y. La posición al inicio, la coordenada en el eje X es 0, y la altura no la tengo. Entonces en Y no lo conozco. Mi coordenada al inicio es 0, no sé. La coordenada al final, siempre va X primero y luego Y. Al final es la distancia que recorre, tampoco la sé. Entonces mi posición final en X no la conozco. Y en Y, la altura a la que se encuentra al final es 0 metros. Entonces es mi coordenada inicial y mi coordenada final. Al inicio, X inicial es 0. Al final, X final no la conozco. Y, al inicio no lo conozco. Y al final es 0. El tiempo es de 2 segundos. La aceleración en X, recordemos que es mRU, es decir, la velocidad no cambia, y si la velocidad no cambia, entonces la aceleración no existe o es una aceleración de 0. Entonces aquí tengo mi aceleración de 0. En el eje Y, la aceleración que adquieren todos los cuerpos cuando caen es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración gravitacional o G, y como va hacia abajo es negativo. Entonces, teniendo ya los datos en el eje X y en el eje Y, nos vamos a las ecuaciones de cinemática. Tenemos estas 3 ecuaciones. Para el eje X es esta, para el eje Y son estas 2. En X tengo posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como yo sé que mi posición inicial en X es 0 y que mi aceleración es 0, entonces este término y todo este término de la ecuación se eliminan. Y lo único que me va a quedar es esto. Entonces mi ecuación me quedaría posición final es igual a velocidad inicial en X por el tiempo. De aquí lo que yo conozco es mi velocidad inicial en X, mi velocidad inicial en X y el tiempo. Lo que no sé es la posición final. La velocidad inicial en X es 3.4 y el tiempo es de 2 segundos. Hago esa multiplicación, 3.4 por 2 me queda 6.8. Este segundo se elimina con este segundo y de unidades me quedan metros.
Entonces ya tengo la posición final, lo que recorrió aquí. Mi posición final en el eje X es de 6.8 metros. Esta distancia de aquí es de 6.8 metros. Nos vamos con la siguiente ecuación. Este dato ya lo saqué. Me falta la posición inicial o la altura. Y me falta la velocidad final en el eje Y. Esta de aquí. Entonces vamos ahora con las ecuaciones del eje Y. Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Aquí lo que es 0 es la velocidad inicial, entonces este término se quita. Y la posición final es 0 también. Y entonces mi ecuación simplificada me queda posición inicial, que es esto. Este, como está sumando, va a pasar al otro lado restando, por lo tanto me queda negativo. Posición inicial es la mitad menos la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Sustituyo el valor de la gravedad, sustituyo el valor del tiempo, 2 al cuadrado, 4 por 9.8 entre 2. Y me queda 19.6 metros. Esa es la altura desde donde se lanzó esa pelota. Nos vamos ahora a la ecuación de velocidad final. Es igual a velocidad inicial por gravedad más gravedad por tiempo. Aquí hay que recordar que las velocidades son en el eje Y. Entonces, velocidad final igual a gravedad por tiempo. Gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, negativo. Tiempo 2 segundos, se hace la multiplicación. Más por menos me queda menos. 2 por 9.8, 19.6 metros sobre segundo. Este segundo elimina a uno de estos y me quedan las unidades metros sobre segundo. Y ya tenemos las tres incógnitas o los tres datos que no tenía, que era la velocidad final en el eje Y. Entonces la velocidad al final, tengo una velocidad en X y tengo una velocidad en Y al final de la trayectoria. En X es la misma en el inicio, que es 3.4, y en Y es 19.6, negativo porque va hacia abajo. Las posiciones ya las tengo también. Mi coordenada al inicio de la trayectoria me quedaría en X es 0 y en Y es la altura, o sea, 19.6. 0 y 19.6. Esa es mi coordenada al inicio. Y mi coordenada al final en X al final la obtuve de 6.8 metros y en Y es de 0 metros. Entonces ahí ya tengo las coordenadas rectangulares al inicio y al final. Este es mi XY, este es mi YY, este es mi XF y este es mi YF. Y ya tengo todos los datos que no tenía anteriormente.